Muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Alexander. Soy el encargado de manejar la entrevista del día de hoy en nuestro programa Entrevistando Expertos. Esta noche tenemos el placer pues, de tener con nosotros al ingeniero Servio Lima. Servio es un candidato al PhD por la Universidad de Freiburg en Suiza. Tiene un máster en redes de información de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, un MBA de la Universidad Santa María de Chile y graduado del programa de alta gerencia INCAE en Costa Rica. Posee pues una amplia experiencia en telecomunicaciones, sistemas, cargos directivos importantes en toda la región latinoamericana por muchos años. Servio se dedica a la asesoría en temas como blockchain, seguridad de información, continuidad del negocio, gestión en las telecomunicaciones. Esas son, pues, entre otras, las competencias más relevantes de Servio. Servio, bienvenido. Muchas gracias por la introducción, Alberto. Un gusto, igualmente. A ver, el tema de hoy es un tema, pues, muy de vanguardia, usos y potencialidades del blockchain en Latinoamérica. ¿Hay algún tema que está en el ambiente, pensando en seguridad de información en 27.000 desde el 2005 que sale ya como norma oficial? El tema de protección de datos, todo siempre latente, ¿no? La privacidad, el manejo de la privacidad de los datos, que no hayan fugas, que no se usen de manera pues no positiva, negativa los datos de las personas, que esto llegue a manos criminales, en fin, una serie de problemas. Tanto es así que fíjense que con el tiempo han empezado en los distintos países a salir leyes en cuanto a protección de datos. Quizás llamémosla así, la ley macro es la europea, el GDPR, ¿no? Le llaman el GDPR, es crear pues el sistema de protección de datos europeo. Debe de aplicar si uno va a tener relación con países europeos y va a estar manejando datos de personas. Cada país pues lo ha ido, llamémosle, como copiando en cierta medida y lo ha ido tropicalizando, y cada país ha sacado su ley de protección de datos, o las está sacando. A esto le sumamos, fíjense, la importancia de protección de datos, que el ISO 27701 2019 se ha empezado a divulgar a nivel internacional. El ISO 27701 es un sistema de gestión certificable que consiste en crear lo que se llama el PIMS, el Privacy Information Management System, el sistema de gestión de privacidad de datos. ¿Ok? La empresa tiene que estar con 27001 y certificado, y el ISO 27701 es un conjunto de refinamientos, que así le llaman refinements, refinamientos que se le va haciendo a cada cláusula. Por ejemplo, en la sección metodológica del ISO 27000, 4.1, oye, hay que añadir estos aspectos, acá hay que añadir esto, acá no, acá sí. Bueno, tiene 2 anexos más y convertimos entonces en un sistema, o lo estamos creando. No es que vamos a convertir la 27000 en un sistema de protección de datos, sino que en base a la 27000 se crea este sistema bajo la 27701, el cual uno lo puede adaptar a cualquier sistema de protección de datos. Entonces, esto es algo que se está popularizando enormemente a nivel internacional. Esto nos hace pensar, entonces, de que el problema de protección de datos es un problema, pues, serio a resolver. Entonces aparece este concepto de blockchain, pero el concepto del blockchain, estamos hablando de bloques, estamos hablando de criptografía, estamos hablando de una serie pues, de sofisticaciones en cuanto a esta protección para la transmisión, recepción de datos. Servio esta noche, que es un experto en el tema, nos va a dar algunas cuantas ideas y nos va a ubicar en estos conceptos y cómo se hace en una organización para poderlo implementar. ¿Por qué surge blockchain, Servio? Cuéntanos. Sí, bueno, básicamente surge por 3 motivos, ¿no? El primero, el crecimiento del Internet, ¿no? En donde hay empresas que han acaparado ese crecimiento, las Big Four, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, y básicamente se han convertido en polos de control, ¿no? Y hoy en día ya se habla pues de una descentralización para eliminar ese control, porque muchas veces han llegado a abusos, como el caso de Cambridge Analytica hace algunos años atrás,
en donde se manipularon las elecciones de Estados Unidos e incluso el Brexit en Inglaterra, y hay pruebas de eso. Entonces, el crecimiento del Internet y esta polarización hace que ya se deje de hablar de la web 2.0, ¿no? Y ahora se hable de la web 3.0. La web 2.0 es interacción, ¿no? De usuario a través de redes sociales. La web 3.0 es descentralización total. Entonces, la primera razón es el crecimiento del Internet y esta descentralización que se busca. La segunda razón es que como es tan grande hoy en día el Internet, entonces ya mantener relaciones de confianza de todos contra todos para hacer negocios ya es imposible. Entonces se necesita un mecanismo en donde, a pesar de que yo no conozca al destinatario, se puede establecer una relación de confianza, y blockchain lo permite a través de características únicas que tiene esta red, ¿no? Y bueno, la tercera tiene que ver con la primera, es la necesidad de eliminar intermediarios, ¿no? Cuando hay ese dicho de que cuando no estás pagando por el producto, es porque el producto es porque tú eres el producto, y eso es justamente lo que pasa con nuestros datos hoy, y razón por la cual se ha acentuado más el tema de GDPR y la ley de protección de datos en los países latinos, ¿no? Queremos dejar de ser el producto, que la data realmente sea nuestra, y blockchain te permite implementar sistemas en donde el usuario tiene el control de su propia data, e incluso podría vender su propia data, porque según el GDPR, el usuario es el dueño de su data, no estas empresas centralizadas. Entonces, en resumen, crecimiento de Internet, necesidad de confianza y necesidad de eliminar intermediarios son las razones por las que surge blockchain. Ahora, ¿cómo podríamos definir, explicar un poco qué es blockchain? Sí, básicamente hagan la idea de que antiguamente pues los contadores llevaban una contabilidad en libros, ¿no? El debe, el haber. Bueno, el blockchain es un libro de contabilidad. Es lo mismo, ¿no? En donde se van registrando las transacciones, ¿no? Ahí ya deja de existir estas columnas de debe haber, es simplemente un libro de contabilidad. Y ya no es pues material, sino que es inmaterial, es digital. Entonces, un blockchain se define como un libro de contabilidad digital. En inglés se denomina el digital ledger, ¿no? ¿Qué es lo que graba? Graba transacciones. En la blockchain yo no puedo poner videos, no puedo poner información de bases de datos, no. Simplemente se graban transacciones en ese libro de contabilidad digital, ¿no? Ahora, la forma de grabarla es bien interesante. Se graban de manera distribuidas. Ya no es pues la base de datos de transacciones de un banco que se guarda en la base de datos del banco, no. Esto es distribuida en cientos y miles de nodos, que una vez que se quiere asentar una transacción son verificadas por la misma red, ¿no? Al menos, digamos, una red de 10.000 nodos, ¿no? Verifican esa transacción que quiere insertar, y básicamente, pues, lo que hace que el sistema sea distribuido. Entonces, en resumen, un blockchain es un libro de contabilidad digital de transacciones distribuidas y verificadas por una red de sistemas informáticos. ¿Cómo así funciona esto? Pues básicamente el corazón de todo esto, debido a que es una red distribuida, primero que nada hay que tener en cuenta que la blockchain guarda una transacción. Ya, la transacción puede ser, por ejemplo, el que yo consulte mi cédula de identidad, ¿no? Supongamos que el registro civil de Perú está conectado a una red blockchain, y yo como usuario quiero descargarme en mi celular mi identidad, mi cédula de identidad, ¿no? Entonces, yo solicito al registro civil la cédula de identidad, y ellos me la envían a través de la red blockchain. Y esa solicitud y recepción es una transacción, ¿no? Y esa transacción es la que queda grabada en la blockchain. Ahora, para que quede grabada en la blockchain, básicamente tiene que ponerse de acuerdo todos los nodos de la red para que esa transacción sea validada por ellos, ¿no? Entre ellos, pues tratan de competir, ¿no? Normalmente, pues la primera generación de redes blockchain hace que los nodos compitan por, primero, quién es el que graba primero esa información, ¿no? Y eso, pues, lo que hace la red de primera generación es lanzarles un problema matemático. Es bien interesante cómo funciona. Un problema que no tiene nada que ver con la transacción. Es un problema matemático complejo que requiere alta demanda de recursos, y ahí el primer nodo que resuelve ese problema
graba la transacción y le avisa al resto de nodos, gana, ¿no? Pero al grabarla, lo que gana son criptomonedas. En el caso de, si estás hablando de una criptomoneda tipo Bitcoin, gana Bitcoin. En caso de Ethereum, ganas Ethers. En caso de Cardano, ganas Hadas, etcétera, etcétera. Entonces, ganas esa criptomoneda y esa moneda se puede convertir en dinero. Entonces, si hay un motivo pecuniario para tratar de tener la mayor capacidad de nodos posibles en tu infraestructura y poder grabar primero. Entonces, pero esa es la primera generación. Hoy en día existen muchas más generaciones, pero lo que acabo de escribir es lo que se conoce como un protocolo de consenso. ¿Por qué? Porque todos los nodos de la red deben consensuar el grabar esa transacción que fue el consultar mi información al registro civil. Es de esa manera como funciona, ¿no? De manera distribuida. Entonces, ¿y por qué se hace así? Se hace así porque esto no es una grabación directa de la transacción, una base de datos del registro civil, no. Esto es distribución. Y cuando hay distribución de nodos, tiene que haber un consenso entre ellos para que se grabe esa información en todos los nodos, ¿no? Y ahí se verifica y se valida. Y es así como trabaja el blockchain. ¿Y cuáles son los servicios en blockchain? A ver, por ejemplo, se habla de hoy metadata, smart contracts, Sí, tokenización. correcto. Explícate un poco eso. Sí, mira, básicamente pues hay tres básicos servicios en blockchain, pero de los cuales se pueden generar muchísimos casos de uso, ¿no? El primero es la grabación de los metadatos, ¿no? ¿Qué significa eso? Los metadatos, pues, normalmente son los campos de una transacción. Por ejemplo, la transacción, de nuevo, la transacción de solicitar al registro civil mi información. Va pues con un ID, la fecha, la hora en la que estoy solicitando, algún código mío que me identifique de manera única, mi user y password para poder accesar, y eso pues son los campos de la transacción. Eso se llama metadata, ¿no? Metadata significa datos acerca de los datos, ¿no? Entonces, la blockchain, el primer servicio que te da es grabación de metadata, ¿no? Ahora, la metadata también puede ser, si nos vamos al mundo de las criptomonedas, puede ser cuando uno vende una criptomoneda. Si nos vamos al mundo de los tokens, que los vamos a ver más adelante, es la compra-venta de NFTs, por ejemplo, los famosos NFTs digitales, que también vamos a hablar más adelante. Puede ser la compra-venta de un activo, como por ejemplo un terreno, ¿no? Como hay terrenos en la Amazonía que hoy en día se venden como tokens en la blockchain. Entonces, todo eso pues genera transacciones que graban metadatos acerca de esa transacción. Entonces, lo que se graba en una blockchain normalmente llega hasta 1 megabyte de información. Es bien poquito. Entonces, recuerden, no se guarda pues la información per se, no se guarda el contrato, no se guarda el valor de no se guarda más información de la criptomoneda, se guarda simplemente la transacción y eso es la metadata. Entonces, ese es el primer servicio que da cualquier red blockchain, ¿no? El siguiente servicio son los smart contracts, los contratos inteligentes, ¿no? Esto ya viene a partir de la generación 2 de blockchain, ¿no? La generación 1 es la que les contaba en que muchos nodos compiten a través de resolver un problema matemático y pues el primero que lo resuelve pues es el que recibe bitcoins, ¿no? Y eso es dinero, ¿no? Esa es primera generación. La segunda generación, pues, la implementa Ethereum, y esta es la primera red que implementa la idea de los smart contracts. Los smart contracts, pues, son simples programas que se almacenan en la blockchain. Son programas que algún desarrollador de software puede armar, ¿no? Y se ejecutan estos programas cuando se cumplen condiciones predeterminadas. Por ejemplo, yo puedo poner un smart contract para establecer una relación entre un importador y un exportador. Vamos al caso de Perú, una minera. La minera quiere exportar platino, quiere exportar a China, ¿no? Entonces, el importador es China y el exportador es Perú. Entonces, entre ellos se establece una relación automática
que apenas China reciba la mercadería, se ejecuta un contrato inteligente, un smart contract, que se pague esa mercadería a Perú, ¿no? Entonces, estos smart contracts se ejecutan cuando se cumplen estas condiciones predeterminadas. Ahora, los smart contracts tienen un montón de usos. Este es un ejemplo, ¿no? Usado en importación y exportación. También se pueden ejecutar en seguros, identidad digital, Claro, claro, es una multiplicidad de usos. cadena de suministros, en hipotecas, en gobiernos, servicios Claro, claro, financieros. claro. Y solamente con el concepto de smart contracts. Entonces es bastante poderoso. Son simples conceptos, pero muy poderosos y aplicables en muchos lugares. El tercer servicio que les mencionaba es la tokenización. ¿Qué significa la tokenización? Bueno, básicamente lo que te permite blockchain es mapear un recurso físico hacia un token dentro de la red. La tokenización es el proceso de convertir cosas en activos digitales, ¿no? Yo puedo convertir un terreno. Por ejemplo, hay un caso bien interesante en la Amazonía ecuatoriana, en donde básicamente se tomó un terreno de 10.000 hectáreas, que son 10 millones de metros cuadrados, y se lo dividió en 100 metros cuadrados. Cada pedacito de 100 metros cuadrados se lo tokenizó. Es decir, se lo representó. Ese 100 metros cuadrados tiene básicamente un avalúo catastral, también tiene pues información de quién es el dueño de ese predio, ¿no? Entonces toda esa información está en una base de datos y esa información pues se indexa hacia el blockchain y básicamente cuando yo lo indexo, cuando lo convierto en un hash, por ejemplo, en este caso yo lo estoy tokenizando, ¿no? Entonces, lo estoy representando, esa es la idea de tokenización. Represento ese contrato o ese avalúo catastral de ese terreno, lo estoy representando como un token en la red. Entonces, una vez que yo lo represento como un token en la red, yo lo puedo vender a cualquier parte del mundo. Entonces, ese terreno de 100 metros cuadrados, yo lo puedo vender a los alemanes que están preocupados por ser carbono neutral y me compran 100 metritos cuadrados en la Amazonía para balancear pues sus emisiones de carbono. Entonces, es más, esto que les digo ya se está haciendo, ¿no? Entonces, la tokenización pues convierte estas cosas, y cosas puede ser cualquier cosa, puede ser un terreno, puede ser una guitarra, una bicicleta, puede ser un arte digital, puede ser un arte, mejor dicho, una pintura hecho digitalmente y los convierte en activos digitales dentro de la red blockchain, ¿no? Y bueno, esto ofrece muchas transacciones, muchas ventajas, ¿no? Versus las alternativas que no están digitalizadas. Imagínense, yo este terreno de 10.000 metros cuadrados jamás pude haberlo pedaceado de 100 metros en 100 metros y venderlos a cualquier lado del mundo. Eso no Claro. se puede con los contratos normales, ¿no? O si no, mi arte, pues, es muy complicado venderlo en internet, pues, primero, no, el que me lo compra debe tener alguna garantía de que él es el que tiene la exclusividad de los derechos de propiedad, ¿no? Y eso se lo hace a través de una blockchain, ¿no? Esos son los famosos NFTs. Entonces te da mucha transparencia el tema de blockchain, la liquidez de vender un activo ilíquido, convertirlo a líquido y venderlo, se mejora. Se descentraliza el tema porque ya no tienes que venderlo pues solamente en Ecuador, lo puedes vender en cualquier parte del mundo. Entonces incrementas mucho la eficiencia. Entonces, en resumen, los servicios que te da blockchain son el tema de la metadata, el tema de la Smart contracts y y la finalmente la tokenización. Oye, ¿sabes qué, Sergio? Ahora me viene una inquietud. En mi organización, vamos a suponer, en una organización X, en esta organización, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuándo usar blockchain? ¿Qué aspectos hay que contemplar para tomar esa decisión? ¿Qué cosas habría que ver? Eso es una muy buena pregunta y justo le estaba dando vueltas el día de hoy. Primero me tengo que plantear, bueno, ¿en qué industria estoy? Estoy en una industria de exportación de bienes, ¿no? Estoy en una industria de manufactura, estoy en una industria de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, primero me ubico en qué industria estoy. Segundo, encuentro un dolor, ¿no? ¿Qué problema tengo yo hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en la industria de exportación de atún,
Ya. Entonces, ok, soy una exportadora de atún. Entonces, ¿qué dolor tengo hoy en día? Resulta que la Comunidad Europea ahora me exige que tenga garantías de trazabilidad, ¿no? Para que demostrar fehacientemente de que lo que yo estoy exportando no contrató niños en el proceso. Claro. ¿Bien? Entonces, la manera como se resuelve esto es a través de esta metadata que blockchain te permite hacer, porque la metadata lo que va haciendo es guardándote en cada paso de tu cadena de producción, te va guardando la transacción. Entonces, desde que empezó, desde la pesca misma, ¿no? Ese botecito que fue a pescar puede tener una metadata asociada a él, ¿no? Luego, la recolección del pescado, el almacenamiento, luego la refrigeración, luego el procesamiento del pescado y luego el enlatado y luego la exportación, son pasos de tu proceso que todos pues, pueden llevar una trazabilidad y justamente blockchain, uno de los casos de uso de blockchain es la trazabilidad a través de esa metadata que se va generando. Mira, y mira, ahí es donde se usa el primer servicio, ¿no? La metadata que se va generando en cada parte de tu proceso. Y tú muestras eso a la Comunidad Europea y con eso cumples el requisito. Incluso pasó hace tiempo un caso, y esto es un caso real, que básicamente pues Ecuador y Tailandia son los países que más exportan atún a la Comunidad Europea y justamente Tailandia fue bloqueado totalmente por la Comunidad Europea por no garantizar la trazabilidad. Ecuador sí lo pudo hacer, pero Tailandia no. Entonces, esto ya está afectando. Entonces, el blockchain viene a Claro, resolver este claro. problema. Entonces, en resumen, he dado un solo ejemplo para esta industria. Entonces, lo primero es, ¿en qué industria estoy? ¿No? Segundo es, ¿qué problema quiero resolver? ¿No? Y tercero, pues, ver cómo blockchain me puede ayudar. En este caso, he dado un ejemplo de trazabilidad, ¿no? Blockchain puede ayudar en la trazabilidad. Supongamos, en Perú, ¿no? Hay un segundo caso de uso, ¿no? Supongamos que, no sé si en Perú existe la exportación del pisco sour o de alguna bebida propia de Perú en donde ustedes Perdón, quieran. el pisco es una bebida propia del Perú, pues. Claro, ahora, no sé si ustedes quieren preservar una marca peruana del pisco sour, básicamente lo que se hace es usar blockchain, porque blockchain te permite también garantizar el tema de la autenticación de origen, ¿no? Entonces, hay unos casos de uso bien interesantes en donde tú puedes asegurar la autenticidad de tu artículo, ¿no? En Estados Unidos, las marcas como New Balance utilizan esto para que un usuario a través de una aplicación de ellos pueda escanear la etiqueta que viene en el zapato y se ve que no es un producto hecho en otro lado, sino que es propio de la fábrica. Lo mismo pasa para proteger las marcas peruanas o ecuatorianas o latinas en general, ¿no? Se pueden proteger a través del el servicio de metadata de blockchain, ¿no? En donde pues yo puedo garantizar pues que con este código que tiene la etiqueta de mi producto, por ejemplo, una botella de pisco sour, viene hecho en Perú, ¿no? Sí. Y el usuario puede, entonces eso también te da el tema de asegurar autenticidad. Entonces este es el segundo caso de uso. El primero era trazabilidad, el segundo era autenticidad. Entonces yo tengo estos problemas, ¿no? En mi industria, blockchain es para mí, ¿no? Me arregla este problema, ¿no? Y ya hay casos de uso. Este caso de New Balance es un caso real. El caso de trazabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos existe en Wyoming existe una red llamada Beef Chain, que lo que hacen es garantizarte que la carne que estás comprando es de origen orgánico, es de Wyoming y ha sido enviada, entonces te da la trazabilidad, ¿no? Entonces, esos dos son los más potentes. Hay más casos, por ejemplo, un uso muy importante en el gobierno. El gobierno, pues, es fabuloso lo que se puede hacer bajando costos, ¿no?
El blockchain de cajón lo que hace es interconectarte todos los ministerios de cajón. Te interconecta a todos los ministerios y se evita el papeleo o las transacciones que hay entre cada uno de ellos, porque la blockchain, pues, primero te maneja todas las transacciones que hay entre ellos, te garantiza que nadie va a adulterar esas transacciones, porque una característica de la blockchain es la inmutabilidad, ¿no? De tu transacción grabada, transacción que no se puede borrar nunca, ¿no? Esa es la garantía que te da la red. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, yo como usuario, yo ciudadano del gobierno peruano, yo le puedo pedir al registro civil peruano que me dé mi cédula, entonces se graba la transacción a través de la blockchain. Después con esa cédula yo voy y solicito, por ejemplo, mi pasaporte, entonces me voy a la oficina, entonces, pero todas estas transacciones se van grabando y ya no tengo que llevar nada físico entre mi cédula de identidad y la oficina del Ministerio de Gobierno que me da el pasaporte, ¿no? De ahí, si tengo interconectada la Embajada de Estados Unidos en Perú, pues puedo compartir tanto mi cédula como mi pasaporte a través de la blockchain hacia la embajada sin papeles, ¿no? Entonces, la blockchain normalmente se implementa como el corazón de un gobierno digital. Este es otro caso de uso y el caso más representativo hoy en día se llama Estonia. Estonia hoy en día ya tiene implementada una red blockchain como su corazón, tiene estas identidades digitales descentralizadas, DIDs, Decentralized Identities, que les ofrece a sus ciudadanos, tiene pasaportes digitales. Yo el día de mañana, si quiero ser ciudadano de la Comunidad Europea, pago 1.500 euros y me dan automáticamente mi pasaporte europeo, avalado en Estonia, y puedo hacer negocios allá. Los bancos y los ministerios, empresas públicas y privadas, están conectadas a la red blockchain. Las transacciones se hacen de manera segura. Y lo más interesante de Estonia es que esto tiene funcionando 20 años y ustedes saben que Rusia pues está detrás de todos estos países ex-URSS, ¿no? Incluidos Ucrania, y han tratado de hackearlos innumerables veces y no han podido. Entonces se pueden implementar redes de gobierno, ¿no? Que sirven para ahorrar un montón de costos transaccionales entre ministerios e incluso comunicar en ministerios con empresas privadas y facilitarles la vida a sus ciudadanos, ofreciéndoles servicios de alta calidad y seguros. Y es el ejemplo más claro en el mundo es Estonia, y Estonia justamente hoy en día ya se vende, el país se vende como servicio y ya se está implementando en Colombia, en Ecuador se están dando los primeros pininos de conversaciones con ellos, y pues básicamente la idea es implementar todos estos conceptos rápidamente de gente que tiene experiencia acá en Latinoamérica. Quizás un poco redundante mi pregunta que te voy a hacer, Servio, pero estoy viendo nuestro título, ¿no? de esta entrevista, potencialidades del blockchain en Latinoamérica. Entonces, por ahí voy. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene esto en Latinoamérica? Los beneficios, al margen que ya lo has tocado en cierta medida, ¿no? Sí, sí. Mire, la primera que yo le veo es, este es otro caso interesante que no he hablado, es el uso de stablecoins, ¿no? Existe una gran potencialidad de un stablecoin. Mire el caso para contrastar qué es un stablecoin, quiero dar el caso de El Salvador. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidió pues hacer a Bitcoin como una moneda de curso legal, ¿no? Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es una moneda muy volátil, ¿no? En donde pues existe mucha especulación. Es como jugar a la ruleta rusa y no sabes el día de mañana cuál es el valor de la moneda, ¿no? Nayib Bukele compró a $48,000 por Bitcoin. Hoy está en 19,000. Entonces el valor que ha perdido es inmenso, ¿no? Lo que se hace normalmente son dos caminos. Usas una moneda estable, una criptomoneda estable, se llama stablecoin, y pones ahí tu dinero. Es más, en Perú ya está pasando esto. Hoy en día hay algunos peruanos que ya están poniendo su moneda en stablecoin, y la moneda interesante que se está usando es la USC. Que es una stablecoin. ¿Qué significa? Esta moneda no fluctúa, está indexada 1 a 1 a dólar. Por cada USC que yo emito, tengo por detrás asociado $1. Y esto es una garantía de la empresa privada que lo respalda, ¿no?
Entonces, hay muchos peruanos que se han volcado, ¿no? Porque tal vez temen de que hay algún problema, inestabilidad política, o la inflación se suba, hoy me parece que está en el 6,9%, se suba al 9-10%, entonces pierde valor el sol peruano, entonces se pasan a un stablecoin que saben que no va a variar, va a mantener su poder adquisitivo y lo pueden hacer así, ¿no? Hay empresas como Buda.com que ya puedes comprar pues este tipo de monedas y no pierdes el valor, ¿no? Entonces, esto es una tendencia hoy en Perú. Entonces, pero la otra alternativa que decía son los Central Bank Digital Currencies, los CBDCs, CBDCs. Los CBDCs es el mismo concepto de una stablecoin, ¿no? Pero emitida por un banco central. Supongamos el Banco Central el día de mañana toma en serio este tema de las criptos y ya dice, bueno, perfecto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a lanzar una moneda propia llamado el Sol Digital, en donde voy a hacer que por cada 3,5 o 4 soles, esto equivalga a un sol digital, ¿no? Entonces hay una asociación 1 a 1, mantiene estable la paridad de cambio y lo emite al mercado. Entonces, estos son los CBDCs, ¿no? Hoy en día hay países, increíble, en los primeros países que empezaron fueron Jamaica, Bahamas, ellos ya están en CBDCs. Hay otras economías que ya están probando. El Fondo Monetario Internacional está también haciendo recomendaciones. Hay que ir con cautela, ¿no? Pero estos son los primeros casos de uso en donde veo un gran potencial en Latinoamérica. El primero es para preservar el valor económico de nuestra moneda en economías que son bastante volátiles, ¿no? Como nuestros países latinos, ¿no? Claro, claro, Y claro. el segundo, pues que los bancos centrales ya están detrás de generar sus propias cripto. Pero el problema de fondo es todavía la regulación, está muy inmadura. Por ejemplo, en Perú recién este año se va a analizar este tipo de inversiones en criptomonedas, incluso se las quiere taxear, ¿no? Hacer un tax sobre esto, ¿no? Pero entonces es un ongoing process, ¿no? Entonces ahí es donde veo una potencialidad fuerte. La otra potencialidad, como decía, era el tema de la trazabilidad para las compañías exportadoras peruanas o ecuatorianas o latinas. El tema de manejo de la marca, por ejemplo, el Ron Zacapa en Guatemala, puede hacer protección de su branding, o el Appleton en Jamaica, y así cada país pues tiene sus marcas flagship, ¿no? Entonces, el blockchain ayuda a pues preservar pues la autenticidad de origen de estas marcas. Pues tokenización también es otro gran potencial. Este caso de la Amazonía, en donde yo tokenizo un terreno, ¿no? Y lo vendo, justamente no, la ventaja de Latinoamérica es que somos verdes. Somos un continente verde que puede vender la Amazonía en pedazos, en NFTs, por ejemplo, un token no fungible que se llama, que es cuando pues, estos tokens no se pueden intercambiar directamente entre sí, sino que se venden, ¿no? Entonces, un terreno se puede vender hacia economías en donde están muy preocupados por la huella de carbono que genera, y pues se pueden vender pues en las bolsas de carbono que existen en el mundo. Ese es otro caso muy interesante de uso de blockchain en Latinoamérica, que ya se está haciendo. Hay algunos bufetes de abogados que están asesorando en la tokenización de estos activos aquí en Latinoamérica, ¿no? Y en fin, ¿no? Tenemos el caso y todo esto se genera a partir de tres cositas, ¿no? La metadata, los smart contracts y la tokenización. Todos estos casos de uso que les he dicho. Entonces, el tema de blockchain es muy poderoso. Por eso es que se habla de una revolución en donde, aparte de todo esto, estamos descentralizando todo. Acá no hay un jefe, no hay una compañía que centralice las transacciones. Todo está distribuido. Y hay Claro. algoritmos que te permiten que todo esto se haga de manera segura, inmutable, escalable y sostenible. Entonces, y va evolucionando. Eso sí, hay que tener sus precauciones porque todavía la academia, universidades como la Universidad de Edimburgo, están todavía analizando cómo mejorar los protocolos, ¿no?
Hay problemas todavía de interoperabilidad entre Ethereum y otras redes como Cardano, entonces hay que resolver esos problemas, no son compatibles los protocolos y todo lo demás, ya la parte técnica aún tiene que resolverse, pero ya hay algunos casos de uso bastante interesantes, ¿no? Sí, y se me vienen a la cabeza muchos más, pero no, pues, no fuéramos toda la noche. ¿Sabes qué, Sergio? Me viene ahora una inquietud. Sí. El desarrollo empresarial de este modelo del blockchain. En mi empresa, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo contemplar para iniciar la implementación del blockchain? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué recomiendas? Claro, estas cosas no son fáciles. Vamos a partir del hecho que la alta gerencia, pues lo clásico, ¿no? Si la alta gerencia participa, está interesada, etcétera, ¿no? ¿Y luego Sí, qué se hace? sí, esta pregunta también la pensé bastante. Yo siempre digo, empieza definiendo el problema que quieres resolver, porque a la alta gerencia le tienes que ir con un problema y una solución. Entonces, blockchain, pues, resuelve problemas de trazabilidad, resuelve problemas de transacciones, resuelve problemas de la ley de protección de datos, justamente. Entonces, si yo vamos a hablar del primer tema que mencionaste al principio, ley de protección de datos, ¿no? Que por ejemplo, en algunos países ya una experiencia, un tracking hay de multas que se han hecho. Por ejemplo, en Colombia veía la ley de protección de datos está como hace 10, 12 años y han habido multas a empresas por usar incorrectamente la información de las personas, ¿no? Entonces, una red blockchain sencillita, ¿no? La red blockchain puede ser o pública o privada, ¿no? Si es pública, se llama no permisionada, ese es el término técnico. Y si es privada, se llama permisionada porque debo pedir permiso para accesar, ¿no? Entonces yo puedo decidir, puedo ir a hablar con la alta gerencia y decirle, mira, tenemos esta preocupación. La ley de protección de datos te dice que la gente tiene que saber para qué se usan sus datos. Y ellos deben dar el consentimiento expreso si es que sus datos van a ser usados para un caso de uso no aprobado. Por ejemplo, algo interesante que pasó en Colombia, una florería chiquita, ¿no? Le vende al esposo un ramo de flores, ¿no? Y entonces queda registrada la transacción. Pero luego de un mes le mandan información a la esposa, porque obviamente tuvo que darle información de quién era la esposa para que le llegue el ramo. Y le ofrecen a la esposa pues otras cosas, un florero relacionado, pero aún así era otro caso de uso, le cayó multa. Entonces, el blockchain te permite pues dar visibilidad a estas transacciones y que el usuario, tu cliente sepa y dé permiso de su data, ¿no? Para el caso de uso que tú quieras implementar, ¿no? Entonces, en este caso, pues muchas veces las pymes no tienen pues la capacidad económica para invertir, pero hay asociaciones de pymes o cámaras que pueden invertir en esas infraestructuras para beneficio de sus usuarios, de sus miembros, de tal manera de que usen una red blockchain permisionada, privada, y pues ofrezcan estos servicios de transparencia de información, de que los casos de uso pues sean aprobados previamente para los usuarios, de tal manera de evitar multas, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo yo lo implementaría? ¿No? Primero, y vuelvo a insistir, yo defino cuál es mi problema que quiero resolver. En este caso, hay algo que es muy general en Latinoamérica, que es resolver cómo voy a protegerme de multas de la ley de protección de datos, ¿no? Ok, segundo, ok, entonces, ¿cómo lo voy a implementar? No, y aquí viene algo muy importante. La blockchain normalmente tiene más sentido cuando hay un conjunto de empresas que la usan. Si yo soy una pyme, no vale la pena implementar por mí mismo una blockchain. Mejor me agremio, me asocio a mi cámara y pues uso la blockchain que se tenga allí. Por eso es muy importante que estas agremiaciones sean las que impulsen esto. Si eres una empresa grande que exporta, ¿no? O eres una marca importante que quieres autenticidad, ahí sí vale la pena que tengas tu propia blockchain. Pero cuando son las MIPYMES, no. Ahí hay que impulsar a que este tipo de implementaciones se hagan a nivel de las cámaras, a nivel de las agremiaciones, ¿no? Esa es la primera parte. Defines el problema. Segundo, ¿cómo lo implementas? Pues agrúpate con un conjunto de empresas
y implementen una solución así para resolver un problema común para todos. Tercero es tener el asesoramiento adecuado, ¿no? Porque inicialmente se pueden dar algunos trastes, no se sabe, pues, no se le sabe explotar correctamente a la blockchain, entonces sí hay que Claro. tener una buena guía ¿Dónde, profesional. dónde está más divulgado el blockchain? ¿Estados Unidos? ¿Europa? No, interesantemente no. Esa es una muy buena pregunta. Blockchain en estos momentos está en debate en los Estados Unidos, ¿no? Pero realmente donde yo he visto que existe una madurez en la implementación de blockchain es en Europa del Este sobre todo. En En Europa Estonia, del Este, ¿ah? Europa del Este, exactamente. En Estonia Claro, particularmente, claro, claro. les invito a visitar el portal iestonia.com. Básicamente allí pues se puede ver pues todo el área de IT de ese país está volcado a vender, exportar servicios de blockchain y de gobierno digital al mundo, donde la blockchain es la base de un gobierno digital. De allí, China, como saben, bloqueó todo el tema de las criptomonedas, pero ellos sí le ven mucho valor al tema de trazabilidad, pues son un país comunista que quiere pues implementar la trazabilidad absolutamente el 100% de las Claro, transacciones claro. de todos sus Control, ciudadanos. Entonces a ellos sí claro. les interesa y quieren que le quitaron la parte de las criptomonedas porque blockchain, a ver, blockchain no son criptomonedas, no. Una criptomoneda es un caso de uso chiquitito dentro de todos los casos de uso que les he dicho, la entonces los chinos quitaron la parte de las criptomonedas, las bloquearon, pero sí quieren implementar el resto de tecnologías, ¿no? Trazabilidad, el tema de autenticación, el tema de los stablecoins. Ya había salido el tema de Yuan Digital. El Yuan Digital es una stablecoin básicamente, ¿no? Entonces, y así van evolucionando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con ciertos fraudes que se han dado. Ya se han dado casos de esquemas piramidales en blockchain. Por ejemplo, el caso hay un caso bien sonado que ocurrió hace un par de meses atrás, ¿no? Es el caso de Terra Luna, ¿no? Que era básicamente una stablecoin que implementó un esquema piramidal, hizo invertir a la gente en este tipo de monedas y finalmente pues no, como era un esquema piramidal, no pudieron sostener el crecimiento, pues y su valor de un día para otro cayó a cero. Y el problema de eso es que se perdieron 16.000 millones de dólares Imagínate. de un día para otro. En horas se perdió. Y entonces, como el problema de este caso de uso de stablecoins es que no tienes un respaldo de nada, no está regulado, ¿no? Entonces perdiste todo el dinero. No tienes como en el caso de la banca, ¿no? Que tienes un respaldo de que vas a recuperar el dinero a pesar de que el banco quiebre, ¿no? Entonces existe pues seguros, ¿no? Acá no hay. Entonces, por eso una nota muy importante que quiero decir es sobre este tema de stablecoins y de CDBCs, ¿no? En el caso de las stablecoins, justamente estas stablecoins mal manejadas, Terra Luna, ¿no? Que perdió 16.000 millones de dólares en un fin de semana, son respaldadas por empresas privadas, ¿no? Por eso estamos hablando de el respaldo de stablecoin de gobierno, ¿no? Un gobierno no va a quebrar de la noche a la mañana. Entonces, hay que esperar la implementación de estos CDBCs, que son los Central Bank Digital Currencies, para que esto tenga mucho mayor respaldo de una institución, ¿no? Entonces, por el momento, pero esto es un caso de uso, nada más, stablecoins, CDBCs, criptomonedas, pero hay el resto que les he mencionado. Servio, ¿hay algo más que quisieras añadir, Sí, sí, que me nos quisieras gustaría. decir a todos? Hoy en día lo que hay que estar es informado, ¿no? Informado sobre cuál es el mejor momento de adoptar una tecnología. No porque haya fracasado ciertas implementaciones de blockchain como el de lo de Terra, Luna y todo lo demás, no significa que no voy a explorarlo, ¿no? Porque esto se viene y esto cae en una tendencia de descentralización. Y normalmente cuando el mundo va hacia un punto, entonces en unos 5 o 10 años esto pues ahí estaremos, ¿no? Eso está pasando hoy en día con la inteligencia artificial,
Pasó con el Internet hace 20 años, hoy en día todos estamos con Internet, hoy estamos todos con teléfonos celulares, ¿no? Esto va a pasar, ¿no? Entonces hay que estar en conocimiento, en una lectura constante de cómo va la situación de la blockchain, y sobre todo, pues, tener una buena asesoría, ¿no? En este tipo de cosas, para no caer en malas inversiones, en el caso de las criptos, ¿no? Y básicamente tener claro que esto es business as usual, ¿no? Esta es otra tecnología más que sirve para resolverme algún problema que históricamente no lo he podido resolver, ¿no? Entonces, esta es otra tecnología más. Entonces, pero los problemas los tenemos, ¿no? Me va a caer encima la ley de protección de datos, o que no voy a poder exportar a Europa si no tengo trazabilidad, o que quiero mejorar la experiencia de mis clientes a través de un buen branding, un branding autenticado. Son problemas del día a día que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que blockchain soluciona, ¿no? Entonces, blockchain es una tecnología más que nos permite solucionar algunos tipos de problemas, y muy posible a futuro puedan resolver más problemas. Entonces, ahí mi recomendación es estar al pendiente, ¿no? De esta tecnología, porque esto se va a implementar. Esto es lo que se llama hoy en día la Web Ya, 3.0. esto se viene, pues. Así es, esto se viene. Entonces, hay que tener un ojo abierto, ¿no? Y mientras uno está trabajando, el otro ojo abierto viendo, pues, cómo sacarle el máximo provecho. Porque cuando uno se mete en este tipo de olas, son normalmente las empresas que despuntan en los próximos 5 o 10 años. Esa es mi recomendación, no desestimar esta tecnología que es muy importante por todos los casos de uso que les he Claro, mencionado. claro que sí. No, no, y lo has presentado de una manera pues muy precisa, muy conceptual. En verdad te felicito enormemente, un tema tan de vanguardia, ¿no? ¿Algo más, Servio? No, muchas gracias, agradecerles a todos y a ti y a la audiencia. Pues básicamente es un tema bastante relevante, pues, y que es importante que los latinos vayamos empapándonos más de esto, ¿no? Y pues encantado de colaborarte en cualquier otro foro relacionado al tema. No, hombre, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación y en verdad te digo sinceramente, excelente, me gustó muchísimo y es un tema pues muy de vanguardia que todos, como dices tú, tenemos que estar pendientes. Esto no es algo de no prestarle la atención debida, ¿no? Muchas Correcto. gracias, Servio, y estamos en contacto. Gracias, ¿ah? Aquí, Y cuídate. gracias a la audiencia por haber asistido pues a esta charla. No, bueno, no charla, la entrevista que se convirtió en una charla entrevista, ¿no? Por el tema y los conceptos nuevos. Gracias, buenas noches y de nuevo muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche.